Hay una frase que llevo escuchando en España desde que llegué. Y es una frase que curiosamente suelen decir precisamente los españoles. Nosotros somos muy normales. Y cada vez que lo escucho me hace gracia. Porque después de 6 años viviendo aquí, he llegado a una conclusión bastante curiosa. Los españoles no son especialmente normales. Los rusos tampoco, los franceses tampoco, los alemanes tampoco. Nadie es normal. Simplemente estamos acostumbrados a nosotros mismos. Y cuando llevas toda la vida rodeado de las mismas costumbres, las mismas ideas y las mismas formas de hacer las cosas, acabas creyendo que así funciona el mundo, hasta que sales fuera. Entonces descubres algo muy incómodo, que muchas de las cosas que considerabas sentido común con simplemente costumbres locales. Yo lo descubrí poco y además de una forma bastante humillante. Porque durante los primeros años en España estaba convencida de que era yo quien observaba a los españoles. Pensaba que era yo quien analizaba la cultura, que era yo quien entendía lo que estaba pasando. Hasta que me di cuenta de que la cultura española me estaba analizando a mí. Y ganaba ella. Recuerdo uno de mis primeros meses aquí. Había quedado con varias personas para comer. Yo llegué 5 minutos antes, porque para mí llegar 5 minutos antes significa llegar a tiempo. Llegué, esperé 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Y empecé a pensar cosas muy raras. Ha habido un accidente, ha pasado algo grave, hay una crisis nacional. Entonces apareció la primera persona, sonriendo, relajada, como si nada hubiera pasado. Y dijo una frase que resume perfectamente una parte de la cultura española. Irina, no pasa nada. Esa frase merece un museo propio, porque puede significar cualquier cosa. Puede significar perdón, puede significar no pienso cambiar, puede significar olvídate del tema, puede significar ya veremos, puede significar ni siquiera habiendo porque estamos hablando de eso. Y durante mucho tiempo pensé que el problema era la puntualidad. Hasta que entendí que la puntualidad era solo la superficie. Lo que realmente estaba viendo era una relación diferente con el tiempo, porque en muchas culturas el tiempo es un recurso. Aquí, muchas veces el tiempo es un contexto. Parece una diferencia pequeña, pero cambia muchas cosas. Y ahí apareció una de las primeras cosas que los españoles muchas veces no ven sobre sí mismos. No se consideran flexibles porque un día decidieron ser flexibles. Han creyendo dentro de una cultura que da muchísimo valor a lo que está ocurriendo ahora, a las conversaciones, a la comida, a la relación, al momento. Y cuando algo tiene valor por sí mismo, no siempre se viene con la misma urgencia. Lo curioso es que los españoles suelen ver esto como una característica personal. No, es que yo soy así, quizá. Pero millones de personas siendo exactamente así. Empieza a aparecer una cultura. Y esto no ocurre solo con el tiempo, ocurre con el éxito. Esta fue otra cosa que más me sorprendió. Recuerdo una conversación con un amigo español. Había conseguido algo impresionante profesionalmente. Realmente impresionante. Grité tanto que casi me desmayo. Bueno, tampoco es para tanto. ¿Cómo que no? Fue épico. Sí, pero tampoco es para tanto.
Y yo pensé, si llevas 10 años trabajando para conseguirlo, ¿por qué vives como si te hubiera atacado en una bolsa de patatas? Yo empecé a observar algo. Muchas personas en España minimalizan sus propios logros. Los esconden, los suavizan, los disfrazan, como si destacar demasiado genera cierta incomodidad. Y esto tampoco suele verse desde dentro, porque se ve como humildad, pero desde fuera se parece como algo más complejo, como una negociación constante entre el deseo de avanzar y el deseo de no alejarse demasiado del grupo. Y esto nos lleva a otra cosa muy interesante: la importancia de la opinión de los demás. Aquí voy a meterme en terreno peligroso, porque si preguntas a muchas personas en España, te dirán que hacen lo que quieren, que ven como quieren, que toman sus propias decisiones. Y sin embargo, observando desde fuera, a veces tengo la impresión de que la opinión del entorno sigue teniendo muchísimo peso, más del que se reconoce. ¿Dónde vivir? ¿Cuándo casarse? ¿Tener hijos o no? ¿Cambiar el trabajo? ¿Mudarse a otro país? Muchas veces esas decisiones no se toman en soledad, se toman en diálogo permanente con la familia, con los amigos, con el entorno, y eso tiene cosas maravillosas, porque genera redes de apoyo, pero también tiene un precio, porque a veces resulta más difícil hacer algo que rompe las expectativas del grupo. Lo interesante es que muchas personas ni siquiera perciben esta influencia, simplemente sienten que ciertas opciones son más naturales que otras. Y ahí vuelve a aparecer la cultura. La cultura es precisamente eso, aquello que influye a nosotros sin que nos demos cuenta. Otra cosa que me hizo reflexionar mucho fue la comunicación, porque durante bastante tiempo yo tenía la sensación de que algunas conversaciones en España eran extrañamente confusas. Por ejemplo, ya hablamos. ¿Qué significa exactamente ya hablamos? Porque en Rusia normalmente hablamos o no hablamos, pero aquí ya hablamos puede significar mañana, la semana que viene, nunca o después de la próxima glaciación. Y con el tiempo entendí que muchas veces la claridad no es el objetivo principal, la relación es el objetivo principal. Es decir, no siempre se intenta transmitir la información de la forma más eficiente. Se intenta transmitirla de forma que menos dañe la relación. Y cuando entiendes eso, muchas cosas empiezan a tener sentido. Lo que antes parecía contradicción empieza a parecer coherencia. Y aquí llegamos a la parte más incómoda de todos. Porque después de 6 años observando España, entendí algo que no tiene que ver solo con los españoles. Tiene que ver con todos nosotros. Los españoles no ven muchas cosas sobre sí mismos, pero yo tampoco vi muchas cosas sobre mí. Y probablemente vosotros tampoco. Porque nadie ve completamente la cultura en la que ha crecido. Es como intentar ver tus ojos sin un espejo. Necesitas algo externo, necesitas distancia, necesitas contraste y quizá por eso vivir en otro país resulta tan transformador. No porque descubres cómo son los demás, sino porque descubres cosas sobre ti que llevabas toda la vida sin cuestionar. Hoy sigo pensando que España tiene muchísimas fortalezas. Algunas de ellas me parecen especialmente valiosas en el mundo actual. La importancia de las relaciones, la capacidad de disfrutar del presente, la cercanía humana, la facilidad para crear comunidad.
Pero también creo que cualquier cultura tiene puntos ciegos. Y precisamente porque vivimos dentro de ella, sino los más difíciles de ver. Quizás la pregunta más interesante no sea ¿qué hacen los españoles? Quizá la pregunta sea ¿qué cosas hago yo que me parecen completamente normales y que vistas desde fuera resultarían extrañísimas? Porque ahí empieza algo muy interesante. Empieza el autoconocimiento. Y curiosamente esa pregunta fue la que terminó dando origen a mi libro. Porque después de años observando España entendí que la realidad estaba escribiendo sobre algo mucho más grande. Estaba escribiendo sobre las reglas invisibles que todos llevamos dentro y que solo empezamos a ver cuando alguien nos ofrece otra perspectiva. Si te interesa profundizar en estas ideas, te dejo el enlace a mi libro en la descripción. Y ahora quiero preguntaros algo. ¿Cuál es la costumbre española que creéis que los españoles no ven sobre sí mismos? Esto era Spanish Saga. Me llamo Irina. No has olvidado suscribirte al canal porque, por otro lado, nos perdemos en este mundo de internet tan enorme. Me llamo Irina. Hasta la próxima. Chao, cacao.